Hola, ¿qué tal? Llevo varias semanas probando el Polar Ignite 3, el Polar Ignite 3 para los amigos, y bueno, tengo unas cuantas cosas que decirte, todas las cosas buenas que tiene, el nuevo diseño, la pantalla AMOLED del GPS, tengo que hablarte del pulsómetro, pero bueno, también vamos a ir viendo algunas cosas en las que creo que se podrían ir poniendo un poco las pilas la gente de Polar, porque yo creo que actualmente los estándares en relojes inteligentes están un poco más arriba. Pero bueno, vamos a ver primero las cosas buenas. Este es el análisis del Polar Ignite 3. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues como te decía, vamos a hablar de las cosas buenas, porque tiene unas cuantas cosas buenas. Vamos a empezar hablando del diseño. Es un diseño bastante actual, bastante moderno, con varios colores, con varios diseños, no solo de las correas, que correas tiene unas cuantas, sino también de la parte del bisel lateral, de lo que son los laterales, que en este caso a mí me ha tocado uno que es en color cobre y marrón, muy elegante, que parece una moneda de 50 céntimos de euro, es curioso, con el botón lateral en la parte izquierda, que hay veces que cuesta un poco acceder, no sé por qué no lo ponen en la derecha, pero bueno, en la parte izquierda, que es un botón de tirar para atrás, es un botón de retroceso en la mayoría de los casos. En muchos casos te vas a encontrar que no tiene el gesto, típico gesto de deslizar de izquierda a derecha para retroceder, no, tienes que ir pulsando el botoncito. Y por detrás, pues como siempre, tiene los terminales de carga, el cargador, el cable es el mismo, y el sensor de frecuencia cardíaca, que es uno de los mejores sensores de frecuencia cardíaca del mercado. Fue el primer pulsómetro de muñeca, lo inventaron los de Polar, allí en Escandinavia. Y siguiendo con la tónica habitual de Polar, tiene un peso ligerísimo de 21 gramos y con la correa 35, ¿vale? O sea, pero es 21 gramos el reloj, 35 gramos todo, incluyendo la correa. La pantalla es una pantalla AMOLED de 1,28 pulgadas, de bastante buena definición, de bastante brillo, eso sí, tiene un brillo bastante intenso, de 416 por 416 píxeles, y el cristal es un cristal curvado, pero es Gorilla Glass 3. Y además se me olvidaba decirte que el bisel es de acero inoxidable. Y claro, como es una pantalla AMOLED, también puedes tener la hora siempre en pantalla, el Always On Display. Aquí lo tienes. Es bastante sobrio. En términos de diseño de las watch faces, de las esferas, es muy sobrio. Así que puedes personalizarte qué datos se ven en la esfera, porque tiene unos cuantos, es como aquí te enseño, tiene unos cuantos widgets que puedes ponerle, pues unas cosas, la batería, el corazón, las calorías, etcétera, el sueño, pero no se le pueden poner esferas ni propias ni de terceros. Tiene las que tiene. Puedes decidir si pones el reloj analógico o así con números. Tiene unas propuestas distintas de diseños, pero todo van a ser diseños muy sobrios y algo serios. ¿Qué digo yo? Ya que le pones una pantalla AMOLED, pues ponle un poquito más de gracia, ¿no? Un poquito más de salero al diseño, un poquito más de vidilla. Pero bueno, seguimos hablando de cosas buenas y te voy a hablar ahora de una cosa muy buena que tiene el Polar Ignite 3, que es el GPS de doble banda, GPS de doble frecuencia, que es súper exacto. A mí me encantó, me gustó mucho. El trazado te lo mide, es que si tú quieres te mide la localización cada segundo y eso hace que sea ultra preciso. Vale que va a gastar más batería, pero es ultra preciso. De hecho, es el único reloj que me ha permitido hacer un arbolito de Navidad dibujándolo con mis carreras y mis trayectorias, y ahora giro por aquí, ahora giro por allá, y eso es el único que me permitió felicitaros estas fiestas y las Navidades. ¡Ole! ¡Ole! ¡Feliz Navidad! Con este arbolito que dibujé con el Polar Ignite 3, que también llevaba un Huawei Watch GT Runner, y fijaos lo que me hizo, que en términos de GPS creo que es bastante mejor el del Polar Ignite 3, incluso te diría que a la altura de la Amazfit GTR 4, y sin nada que envidiar a los Garmin. A ver, las cosas como sea. Tiene otras cosas muy buenas, como por ejemplo los test. Tiene unas pruebas de cuál es tu condición física, tiene un test de andar, tiene el test de correr y tiene un test de fitness, que ese es algo más sedentario, pero que te mide igualmente. Entonces, a partir de aquí, el reloj ya va a saber cómo eres tú, cuál es tu capacidad
para hacer deporte y para el ejercicio, y entonces a partir de ahí te va a ir dando pues más indicaciones, menos indicaciones, cuáles son tus progresos, a partir siempre de lo que ya te conoce. Tiene muchas más cosas, por ejemplo, tiene el tema del sueño, está muy bien medido, tiene el tema de la Nightly Recharge, que es una especie de algoritmo que mira cómo has dormido para saber lo que te has recuperado durante el sueño. Si a partir de cómo has dormido vas a tener más o menos energía para ir tirando. Y luego, otra cosa que está muy bien, en la página web de Polar hay un apartado que es el Polar Flow Web, que es un apartado privado donde tienes informes de los test. Tienes, espera que lo vea, el Running Index, el índice de carrera que puedas tener, la carga cardiovascular, informes de las actividades que tú vayas haciendo puestas en un calendario, todo muy bonito. Tiene programa de running donde tú te puedes hacer un programa así de entreno para saber qué días vas a correr, qué días, bueno, que está muy completo, y que en eso yo creo que Polar lo hacen muy bien. Si tú eres una persona que le gusta salir a correr, pues vas a tener un montón de métricas, y yo creo que tanto en GPS como en frecuencia cardíaca va a estar pero más que a la altura. Es excelente también en términos de frecuencia cardíaca porque tiene un sensor de frecuencia cardíaca que ya lo vimos en la serie Pacer. Quizá en este canal ya viste anteriormente el review del Polar Pacer Pro, pues el Ignite 3 tiene el mismo sensor de frecuencia cardíaca, que se compone de 10 lucecitas LED de 3 colores diferentes, es decir, de 3 longitudes de onda diferentes, para poder entrar a unas profundidades mayores o menores para recoger todos los capilares y todas las venas que pueda pillar. Y además tiene 4 fotosensores, pues para poder tener la máxima precisión, o como dicen ellos, exactitud en la medición de la frecuencia cardíaca. Aunque creo que quizá los cambios de ritmo se retrasa un poco, pero aparte de eso, todo muy bien. La verdad es que las medias las ha llevado muy bien, comparado con una banda pectoral también pues encajó muy bien, prácticamente no hubo diferencias, así que un sobresaliente para el sensor de frecuencia cardíaca del Ignite 3. En términos de batería, déjame decirte que la batería pues no es ni las 2 semanas que tienen los Huawei, ni es los 3 días que tienen los Samsung, o 2 días, ¿vale? No, nos vamos, nada, una duración media de aproximadamente 5 días con 30 horas de GPS, y que te va a cargar en aproximadamente 2 horas. Es un tiempo estándar de carga, o sea que eso es también lo que vas a tener. Aunque bueno, hay algunos deportes en los que quizá esas 30 horas a ver si te van a faltar, porque también, claro, puedes hacer ultras, puedes hacer hasta 150 deportes, te puede medir. Ya sabemos que algunos van a ser de relleno, pero tienes triatlón, puedes hacer carreras por intervalos, eso también lo puedes hacer, natación, pádel, también tiene pádel, que hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿tiene pádel? Sí, tiene pádel. Se sincroniza con Strava, se sincroniza con Komoot, se sincroniza con Nike Plus, se sincroniza con Relief, creo que con Adidas Running también, aunque el otro día no lo vi, y lo tienes que hacer desde Polar Flow. Si no los tienes conectados, tienes que ir a conectarte con Strava o con Nike o con la que sea, en Polar Flow, en tu apartado, en las partnerships, ahí tienes una lista y vas a tener que poner tus credenciales de Strava, por ejemplo, y ahí vas a estar conectado con Strava para que se pasen automáticamente todas las carreras y todos los entrenamientos que hagas con el Polar, se van a ir a Strava directamente. Y bueno, sí, antes te he dicho que tenía las actividades de natación entre ellas, o sea que sí, puedes nadar con el Polar Ignite 3. Lo que pasa es que, cuidado, porque aquí la protección contra el agua es de 3 atmósferas, es decir, vas a poder nadar, pero no te tires de un trampolín, no te duches con el reloj, porque el agua caliente o el vapor de una sauna puede dilatar en la caja y puede entonces romper el sellado que tiene. O sea que no hagas mucho el tonto, pero sí vas a poder nadar. Si te tiras a la piscina no va a pasar nada, porque sí, claro, tiene algunas cosas que son algo mejorables. Aunque mira, te tengo que decir que entre que recibí el reloj y lo estuve probando, que empecé y dije, oye, qué lento va, no es nada fluido. Hay veces que le das al botón de retroceder y se puede estar 1 o 2 segundos para volver a la pantalla anterior. Esto cuesta mucho. Pues mira, en una actualización lo han resuelto, y ahora no te puedo decir que es el colmo de la fluidez, pero responde bastante bien. Una cosa que sí me gustaría sería que tocando la pantalla se despertara, pero no lo tiene. No pasa nada, es igual, le damos al botoncito o con el giro de muñeca también lo tenemos. Y ahora, al retroceder, pues no hay ningún problema.
retrocede, te mueves por los menús, va bien, va bastante bien. Lo que sí puedo decir es que para mi gusto los gráficos son un poquito simples. Ya que tenemos una pantalla AMOLED, vamos a aprovecharlo un poco más y vamos a darle un poquito más de, yo que sé, animaciones, algún diseño. Pero ¿sabes qué pasa? Es que solo tiene 5 megas de RAM y 32 megas de almacenamiento. Evidentemente no se le puede pasar música al reloj, pero eso sí, se puede controlar la música que tienes en el teléfono, la puedes controlar, la reproducción, desde el reloj. Eso sí, no le vas a poder pasar nada. No tiene aplicaciones que se le puedan instalar, ¿de acuerdo? No tiene espacio de almacenamiento prácticamente, o sea que vamos a olvidarnos de eso, pero sí que vamos a poder controlar la música desde el reloj, incluso cuando estás en una actividad deportiva. Si tú vas corriendo por la calle, tú puedes desplazar una pantalla y entonces vas a llegar a la control de reproducción para pasar a la siguiente canción si te da la gana. Otra cosa que no tiene es altímetro barométrico. No tiene altímetro barométrico, pero incluso aunque no tengas altímetro barométrico, como tiene un GPS tan potente, sí, en el resumen de carrera vas a tener el desnivel ganado, desnivel perdido, eso lo vas a tener. No es un pacer, pero vas a tener unas cuantas métricas de carrera y te va a ir, yo creo que te va a ir bastante bien. Al decir que no es un pacer, también te tengo que decir que no admite las rutas GPX. No se le pueden importar trazados, trayectos GPX, ni siquiera desde Komoot. El reloj no tiene indicaciones de carrera ni nada. De hecho, el Pacer tampoco las tenía. Tenías que irte al Pacer Pro. No tenemos altímetro barométrico, pero sí vamos a tener información del desnivel de la altitud ganado o perdida. Lo que no vamos a tener, por ejemplo, son alertas de tormenta, por si se avecina alguna tormenta, por si hay algún cambio de presión, no lo vamos a tener. Pero bueno, otras cosas que no tiene, atención, porque tampoco tiene la posibilidad de hacer ni recibir llamadas, ni tiene micro ni altavoz. No vas a poder utilizar el reloj como manos libres. Pero bueno, vale, no pasa nada. Seguimos, no tiene tampoco respuestas a mensajes. Tú recibes las notificaciones, que las recibes muy bien, vibra bastante fuerte, eso sí que lo tenemos que aplaudir, pero no vas a poder hacer nada con ellas más allá de marcar como leído y alguna interacción, pero muy simple, muy simple. Pero en ningún caso responder. Tampoco vas a poder pagar con el reloj, no tiene NFC. Tampoco vas a poder instalarle aplicaciones, como ya te he dicho antes. Tampoco tiene utilidades que yo he hecho en falta, como por ejemplo calculadora. Tampoco tienes calendario. A ver, tienes unos cuantos widgets que puedes ir pasando. Eso sí, los consejos que cuando te levantas, oye, dice crear core complementario. Vale, pues tú le das aquí y tienes consejos por si tú eres un tío poco deportista medianito o deportista intenso, ¿vale? Por ejemplo, core normal, pues mira, oye, que hagas 5 minutos de ejercicios, 23 minutos de ejercicio, luego hagas un circuito normal, oye, pero que hagas algo. Esto es como la abuela que te va diciendo, niño, que tienes que correr, niño, que tienes que correr. Pues el reloj, si pasas unos cuantos días que no haces el ejercicio que deberías hacer, pues te recomienda que los vayas haciendo. Y si un día has hecho cardio, pues aquí te va a decir, oye, pues que ahora que quizá que te toque algo de fuerza o que te toque pues ejercicios complementarios. Luego, como ves, la Nightly Recharge, el estado de carga cardiovascular y luego también el estado del tiempo, a qué hora amanece y a qué hora anochece. Pero aquí es una cosa muy interesante y es que me ponía que el amanecer era a una hora, que digo, pero si a esta hora no es, no, es a qué hora empieza a amanecer y a qué hora termina de amanecer. Esto es el primer reloj que veo que lo hace. No hay ningún otro reloj que me diga a qué hora empieza a clarear y a qué hora termina de salir el sol por completo. Y eso me ha gustado mucho también porque yo soy muy fan de las salidas del sol. O sea que perfecto. Y luego nada, la actividad que has hecho durante la semana y la actividad que has hecho durante el día. Total que muy bien el Polar Ignite 3 porque las cosas importantes como es el GPS, como es el sensor de frecuencia cardíaca, como es la batería que te dura pues unos 5 días, el diseño y la ligereza, eso está muy bien y eso es, creo yo, que una de las cosas más importantes si tú eres una persona que le gusta mucho hacer deporte y que quiera un reloj con un cierto estilo. Claro, la mayoría son así como de plástico y tal, pues bueno, esto es un reloj deportivo vestido de smartwatch. ¿Y cuánto cuesta el Polar Ignite 3? Bueno, pues ya sabemos que Polar también tiene unos precios que, oye, tela marinera, 329 euros este reloj. 329 euros porque aquí hay mucha investigación, mucho desarrollo y mucha tecnología que otros relojes no tienen. Dicho esto, yo espero que
al menos baje un poquito de precio con el tiempo, porque ya sabemos que estos relojes con el tiempo van bajando de precio. Bueno, pues esperemos que baje un poco, porque tela pica, ¿eh? Y nada, espero que te haya gustado el Polar Ignite 3, aquí lo tienes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!